por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra viva, Señor, que sustenta, que nutre nuestro ser físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Gracias, Jesús, que declaraste vida a través de tu palabra. Gracias, Dios, que como en la creación, tu palabra es poderosa para transformar y para dar vida. Gracias, Espíritu Santo, por hacer germinar cada semilla que caiga en nuestro corazón. Toda la gloria y toda la honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos en nuestra serie Supremo Gozo. Hoy estamos en el número 3 y el título de esta lección es Lágrimas para cambio. Lágrimas para cambio. Mire, me ha sorprendido, aunque yo había estudiado esto anteriormente, pero hablar de las bienaventuranzas es una riqueza enorme para nuestras vidas como creyentes. Hablar de las bienaventuranzas establece para nosotros ese patrón de vida que Jesucristo ha establecido para que tú y yo lo vivamos. Cada bienaventuranza es una pauta en el creyente. Supremo gozo nos habla de moldear nuestra vida, moldear nuestra mente y cada día ser más en el carácter de Cristo. Cada día ser más en el carácter de Cristo. En tus notas está lo siguiente: las bienaventuranzas expresan la cultura del reino, expresan la cultura del reino, constituyen una ética de gracia basada en la misericordia de Dios. La ética del reino es totalmente diferente que la ética del mundo. Y eso está basado en la misericordia, en la gracia de Dios, en lo que hemos recibido, en lo que Él es en nuestras vidas. El gozo no es algo exterior, pero es algo que está ya presente en nuestras vidas. Es interesante cómo el Señor habla de las bienaventuranzas y parece que es una contradicción. La que veremos hoy parece que es la mayor de ellas. Pero se presentan para despertar nuestro interés, para que queden grabadas como una enseñanza de vida. Específicamente son descripciones que hablan al carácter de la persona. Y a veces es como un elemento sorpresa que Jesús está hablando a nuestras vidas. A través de las bienaventuranzas revela la voluntad de Dios para nuestras vidas como súbditos del reino. Sobre todo lo que he mencionado en esta serie, el carácter se revela más en nuestras vidas. Y ese carácter está presente más en nuestro hacer que en nuestro saber. Cuando tú te encuentras con una persona que te dice todo lo que sabe, pero no lo hace, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te quedas? Te dice todo lo que sabe, pero no lo hace. Entonces hay un vacío ahí. La idea de gozo hoy en día es prácticamente diversión. Diversión, diversión, diversión. La diversión que es algo pasajero. No estoy en contra de la diversión, por favor, entiéndalo. Pero es la realidad que a veces muchos viven, solamente lo divertido, y a veces es demasiado costoso. Cuando hablamos de gozo, siempre tenemos que tener presente las prioridades correctas de parte de Dios a favor de nuestras vidas. Como lo he mencionado, cada expresión de las bienaventuranzas está marcada por vivir algo opuesto. Es como ir en contracultura o ir en contracorriente. Mire, la bienaventuranza de hoy es como, no lo sé, creo que si alguno de nosotros hubiese estado ahí con Jesús,
Tal vez nos hubiésemos parado a su lado y decirle, Señor Jesús, ¿de verdad esto lo estás diciendo? Está en sus notas, Mateo capítulo 5, versículo 4. Esta porción nos dice, déjeme poner esto, aquí está. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo no sé si usted lo ha pensado, yo no sé si usted lo ha visto de esta manera, pero ¿gozosos los que lloran? ¿Cómo es esto? ¿Benditos los que lloran? ¿Verdad, Jesús? Yo creo que te has equivocado en esta ocasión. ¿Cuántos creen que Jesús se equivoca? No, Él nunca se equivoca. Él es perfecto y sus enseñanzas son perfectas. Tienen el propósito de perfeccionar nuestro carácter. Es interesante. Vamos a ver, primer punto, los que lloran. Los que lloran. Debemos entender a qué clase de lloro se refiere Jesús. En sus notas está lo siguiente. La palabra para llorar en esta ocasión se refiere a la palabra griega penteo, que denota lamentar, llorar, dolerse, especialmente por los muertos, por alguien que ha fallecido, y es una expresión del dolor, de profundo dolor, estar de luto o hacer duelo. A eso se refiere la palabra aquí en su original. Bienaventurados los que están de luto. Una vez más. Señor, ¿de qué estás hablando? Mire, en sus notas está Marcos capítulo 16, versículo 10. Permítame leerlo. Este versículo habla de yendo ella, María Magdalena, lo hizo saber que habían estado con él, a los discípulos, los cuales estaban tristes y llorando. María encontró a los discípulos tristes y llorando, lamentándose. Estaban ahí en una actitud de duelo, de gran lamento, en una actitud de luto. Como lo vemos, es una expresión de lamento con lágrimas. Es una expresión de dolor. Es ese llanto por alguien quien ha partido. Hace un momento yo decía que es contracorriente este pensamiento, es contracultura este pensamiento. Y más para los hombres, ¿verdad? Porque los hombres, los hombres no lloran. Los hombres somos machos. Error, mis hermanos. Es una gran equivocación. Recuerdo la experiencia de perder a mi abuela por parte de mi padre, una mujer con la que yo tuve muy poco contacto, pero llegamos a casa de la abuela y había ese sentir en mí de llorar. Y hice el gran error de acercarme a mi padre y como de querer abrazarlo y me da una, ¿cómo le llaman aquí? Una colleja. Órale, que los hombres no lloran. Y desde ahí como que, qué gran error. Es contracultura. Los discípulos aquí están expresando un gran dolor por la pérdida de Jesús, por el maestro. Es interesante aquí, mire, quizás la persona que nunca, por eso el evangelio es de sorpresas, nunca tal vez debería haber estado ahí. María Magdalena, una mujer pecadora, una mujer que había sufrido tremendamente, es la primera que recibe el mensaje de resurrección. Ella lo cree, ella lo confiesa, ella va con los discípulos y les dice, Él está vivo, no está muerto, Él ha resucitado.
Es un hecho tan importante aquí, lleno de gran enseñanza. Y por favor, téngalo presente. Si alguien está a favor de las mujeres, es Jesucristo. Si alguien está a favor de las mujeres, es Dios mismo levantando la vida de toda mujer. Y aquí está un testimonio vivo de ello. Los encuentros transforman. Y esta mujer tuvo un encuentro transformador que lo está compartiendo con. La expresión de llanto de los discípulos es de profundo dolor, es de miseria, aunque muchas veces esto es una manifestación externa. Yo quiero decirte, el dolor está interior. Y muchas veces, si tú has estado en ese momento en el cual alguien ha partido, estás ahí en ese lugar del entierro, hay a veces expresiones violentas de dolor. Y yo he tenido que experimentarlo 2, 3 veces, donde en la familia parece que me señalan a mí y me dicen, Vicente, ve con la abuela, anda, agarra a la abuela. Y tener que ir y sostener a la abuela porque está destruida prácticamente. Y con acciones de dolor aún de una manera violenta. Llorar va en contra de la lógica del mundo. El ser humano busca por naturaleza la risa y la alegría. Jesucristo está diciendo, bienaventurados, gozosos los que lloran. Va contra la lógica del mundo. Buscamos siempre ese momento de alegría. A veces no de manera sana. A veces principalmente a costas de otros. Nos reímos de los otros. No nos reímos de nosotros mismos, ¿verdad? Jesús está hablando como ningún hombre lo ha hecho antes. Gozosos los que lloran. Esto sorprendió a quienes les estaban escuchando. Mira, la semana pasada hablamos de pobreza. Mi carácter es transformado por reconocer mi pobreza espiritual. Ahora, mi carácter es transformado por un profundo lamento y miseria espiritual. Aquí vamos al punto de por qué la expresión de llanto, de lloro. Mis lágrimas me guían al arrepentimiento genuino y verdadero. El llanto que Jesús recibe es ese llanto de duelo, de aflicción, de pérdida por consecuencia del pecado, por consecuencia de la maldad. Es por un motivo moral o espiritual, que reconocemos que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado en contra de Dios. Experimentamos el dolor por nuestra desobediencia, por nuestro fracaso espiritual. Lloramos por compasión, por la condición espiritual de los que nos rodean. Lloramos por arrepentimiento. No es una simplicidad ni una burla, por sencillamente remordimiento, pero verdaderamente lloramos por arrepentimiento. En los tiempos bíblicos, si usted lo ha estudiado, había personas que era como su negocio. Necesitas a alguien para llorar, te mandamos 2, 3 mujeres y expertas en llorar y hacer todo un show ahí para. No se trata de eso. Se trata de un genuino y verdadero arrepentimiento. Por favor, acompáñame y quiero desarrollar algo en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 13. 2 capítulo 7, versículos 9 al 13. El punto que está aquí en sus notas nos habla de la tristeza de parte de Dios. Pablo nos habla
el verdadero sentir de llorar. ¿Por qué tenemos que llorar? Déjame decirte que al leer 2 capítulo 7, versículos 9 al 13, tendremos que tener en cuenta el contexto de estas frases. Y no está en tus notas, si quieres anotarlo. El contexto viene de 1 capítulo 5. No lo vamos a leer, pero Pablo se está refiriendo en 2 a una carta que él ha enviado previamente a los corintios. En la carta, en la primera carta, en el capítulo 5, existe un hecho inmoral dentro de la iglesia. Un asunto de carácter sexual, alguien quien ha tomado a la esposa de su padre, lo que llamamos incesto. La pureza del evangelio y el amor de Dios si se enfrentan a situaciones de este tipo. Vivimos en medio de una sociedad perdida, y en medio de esta sociedad perdida es donde surge la iglesia. En medio de esta sociedad es donde existe la iglesia, y en medio de esta sociedad es donde crece la iglesia. Así que el principio que Pablo nos habla en 2 es ese principio de llanto por arrepentimiento. Ese llanto por arrepentimiento que tiene que estar presente en la vida de la iglesia. 1 Corintios, en el capítulo 5, está exhortando, y Pablo está hablando claramente a esta situación. Para los corintios se habían acomodado de una manera que esa situación estaba ahí y no les incomodaba, no les afectaba. Hay tantas cosas que estudiando esta porción usted puede encontrar acerca de las personas, por qué no les decían o por qué no hablaban a sus vidas. Pero Pablo lo notó, y Pablo lo hizo notorio hablándoles, exhortándoles. Cuando no hay llanto, cuando no hay arrepentimiento por el pecado, había una despreocupación, había un conformismo, había hasta una cierta vanidad que Pablo les exhorta. Y en 2 Corintios, ahora sí, por favor, acompáñenme a leerlo desde el versículo 7. Dice la escritura, capítulo 7, verso 9. Ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino que porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna perdieses por ninguna parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y mira, la palabra tristeza y en su raíz es la palabra penteo, llorar en ese luto, llorar en ese lamento profundo. Seguimos en el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿De qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo habéis sido mostrados limpios en el asunto. Versículo 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros,
delante de Dios. Pablo está hablando aquí a la iglesia de una manera muy clara acerca de el lamento, del lloro, de ese sentir de luto, de pesadez. Y la palabra penteo está ahí. Llorar, dolerse, esa actitud de lamento, la tristeza, la manera en que ellos habían sido contristados por la carta escrita de Pablo, los llevó a ese momento en el cual ellos lloraron, reconocieron el pecado, se arrepintieron, hicieron ese lamento en sus vidas. La severa reprensión de Pablo los llevó al arrepentimiento. Y esa es la labor de la palabra de Dios hablando a nuestras vidas como una espada filosa. Produce un corte profundo en nuestras vidas, un corte profundo en nuestra conciencia, no para lastimarnos, pero para llevarnos al conocimiento de todo pecado y por supuesto llevarnos al arrepentimiento genuino. No era posible que la iglesia continuara así, aunque parecía algo muy cómodo, aunque parecía algo que nadie lo notaba. Pero la palabra de Dios estaba presente ahí. Y hubo tristeza en ellos. Hubo ese lamento en arrepentimiento. Y como dice la escritura, en arrepentimiento para salvación. No como la tristeza del mundo. La tristeza del mundo lo único que produce es remordimiento. Pero no hay cambio de vida. El versículo 11 habla de un verdadero fruto de arrepentimiento, un celo para hacer las cosas de la forma correcta. Y aquí hay una acción de corrección por el arrepentimiento que ellos llevaron a cabo. Llorar por arrepentimiento trae consigo el consuelo de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Recibieron el consuelo de parte de Dios. Recuerda, gozosos los que lloran, porque ellos reciben consolación. El llanto es un llanto santo por la sentida destitución por nuestro estado espiritual y por las iniquidades y los pecados que nos separan de parte de Dios. La iglesia necesita un llanto santo espiritualmente, un arrepentimiento genuino, donde vengamos delante de Dios y reconozcamos que hemos fallado, que no estamos dando en el blanco, que necesitamos volvernos de todo corazón a Dios, de conocer su palabra, de aplicar sus principios, de vivir sus mandamientos, porque seremos bienaventurados, porque seremos gozosos y recibiremos la consolación de parte de Dios en nuestras vidas. El punto número 2 habla de consuelo, de ese firme sostén que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Déjame hacer un paréntesis muy breve. No estoy hablando en contra de la diversión, ¿vale? No estoy hablando de que tomes un fin de semana para disfrutar de tu familia. No estoy hablando de en contra de eso. Espero que me entienda. Recibimos, punto número 2, consolación. Recibimos la consolación como un dulce consuelo y una firme exhortación.
El consuelo es la manera en que Dios nos levanta. El consuelo es la manera en la cual Dios nos sostiene y Él nos da la firmeza que necesitamos. Es interesante porque estudiando la palabra consuelo en el original, y perdonadme en esto, es paraclesis. Las palabras. Es que la Biblia es tan hermosa y llena de tantas verdades. Original de consuelo es paraclesis, que está estrechamente relacionado con la palabra que hemos escuchado anteriormente de consolador, que el consolador es nuestro paracleto, alguien que está a nuestro lado, alguien que viene a nuestras vidas, alguien del cual podemos obtener fuerza y apoyo. El consuelo, Dios me habla de firmeza en mi vida. Esta es la obra del Espíritu Santo que opera consolando nuestras vidas, fortaleciendo nuestras vidas. La obra del interior del Espíritu en el creyente que le fortalece, da vitalidad día a día. La obra de sostén está presente y tenemos que entender y reconocer quién es el que lleva la carga. Mira, si tú no sientes el consuelo de parte de Dios y te sientes cargado, deja de cargar. Entrégale a Él tu carga. Entrégale a Él tu carga. Él es quien lleva nuestra carga. Él es quien nos da consuelo, quien nos da confianza y seguridad para continuar la vida espiritual. La obra de consolación elimina, escúchame muy bien esto, principalmente la carga de culpa, de conciencia. Porque ahí es donde el enemigo está, paz y paz y paz y paz. No, ya está pagado. Hecho está por Jesucristo, por su gracia, por su gran amor, por su gran misericordia. Yo puedo recibir esa gracia, ese perdón gratuito, esa plena certeza que por los méritos de Jesús, todo está hecho, todo está cumplido. Y puedo disfrutar del consuelo de parte de Dios. Hay 2, 3 versículos, quiero ir rapidito aquí. Hoy tenemos nuestro tiempo de comunión. 2 versículos en Isaías. Están en sus notas, Isaías 61, versículo 1 al 3. Permíteme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, por favor, porque hace más de referencia al consuelo. Versículo 1 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos serán liberados y los prisioneros serán puestos en libertad. Versículo 2. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de Dios contra sus enemigos. Versículo 3. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Bendición, mis hermanos, por la mensaje profético hablando de Jesús
que trae consuelo a nuestras vidas. Por favor, lee en casa Isaías 35:10, que habla del gozo perpetuo de parte de Dios. El testimonio de Dios hacia el creyente es consolación. Y si seguimos en 2 de Corintios, en el capítulo 1, del versículo 3 al 6, nos habla de el consuelo de parte de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Podamos también nosotros consolar que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bienaventurados, gozosos los que lloran, porque ellos recibirán sostén, apoyo, fortaleza. Ellos serán consolados. Bien, terminamos punto número 3 y vamos a hacer una aplicación aquí. El llanto santo es nacimiento para vida. El llanto santo rompe la inutilidad y esterilidad en nuestra vida espiritual. Yo necesito llorar. ¿Cuánto necesitamos llorar? Hace 2 semanas, después de nuestra reunión, fuimos a casa, comimos, estuvimos descansando un rato y después regresé aquí al local. Cuando regresé al local, fui a la cochera. Mi cochera tiene una bajada algo pronunciada y no sé qué pasó con los zapatos que traía. De repente me vi con mi maletín que yo traía y todo en una posición que no podía y de repente para abajo. Me golpeé las rodillas, me golpeé los codos. Lo chistoso fue, para mí lo gracioso fue que en lugar de llorar o lamentarme, me empecé a reír. Me empecé a reír y estaba diciendo, cochino diablo, ¿cómo tratas de detenerme? Pero no me vas a detener, no me vas a detener. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y me empecé a reír yo solito ahí en la cochera. Después le comenté a mi esposa y me dice, los moretones y los, no son moretones aquí, ¿cómo son los? ¿Perdón? Los cardenales, gracias. De repente me que estoy en mi español de México. Mira, que gracias a Dios no pasó nada, gracias a Dios no pasó nada. Pero a veces viene ese momento, mis hermanos, viene ese instante en el cual necesitamos reconocer la bendición de Dios presente a favor de nuestras vidas, gozándonos en lo que Él está haciendo. Gozosos los que lloran. Y Jesús lloró. San Juan 11:35, ¿quién no lo reconoce? Jesús lloró y Lázaro resucitó. Resucitó. Mirad cuánto lo amaba. Qué preciosa expresión de dar vida, de transmitir vida. La salvación está en tus notas, se siembra con lágrimas. Y hay alguien que ha llorado por nosotros. Y es necesario que nosotros lloremos por alguien más. El llanto produce vida. Salmo 126, versículos 5 al 6, un verso muy conocido. Los que sembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla
mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus maravillas. La cosecha está ahí, mis hermanos. La nueva vida está ahí a través del lloro. La obra redentora de la gracia está asegurada por el llanto de los santos en todo esfuerzo y en toda dedicación. Toda lágrima resultará en vida y vida abundante. No hay cosecha sin lágrimas. No hay cosecha sin lágrimas. Jesucristo nos enseña en San Juan capítulo 16, es en tus notas, versos 20 al 24, de ese momento en el cual la mujer da a luz, tiene dolor, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Quizás te has encontrado en este momento de aflicción, en este momento de duelo, en este momento de luto, y aún ni sabes por qué. Quiero decirte, hoy es tiempo de regar la salvación y la restauración de muchos con nuestras lágrimas, con nuestras lágrimas. Porque Dios es el que cambia la tristeza, las lágrimas, el dolor por supremo gozo, por supremo gozo. La aplicación está en sus notas, lágrimas que producen cambio. Y como lo dije en el principio, el evangelio es contracultura. El evangelio es transformación de carácter. El evangelio es vida, es paz, es gozo. Y quiero referirme aquí a la vida de los hombres, específicamente. Varones, necesitamos llorar. Necesitamos llorar porque Dios transforme nuestro carácter. Necesitamos llorar por la salvación de nuestras familias. Necesitamos llorar lágrimas de avivamiento. Necesitamos orar por la nación de España. La bendición sobre esta nación no está en los políticos. La bendición sobre esta nación estará sobre hombres que humillan su ser, que lloran, que claman delante de Dios, que gimen delante de Él, llorando, pidiendo un avivamiento, un mover de Dios sobre esta nación. Entonces vendrá la vida de parte de Dios. Queremos ver a través de nuestras lágrimas lo que la palabra declara, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Si sabemos valorar nuestro llanto y lo hacemos ahora, alguien no llorará al final de todas las cosas. Porque aquí viene una frase que está en muchos versículos en los evangelios que nos dicen: allí será el lloro y el crujir de dientes. Notas, está hablando del testimonio de Ana, quien desgarró prácticamente todo su ser. La escritura, con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ese llanto santo que debe estar presente en nuestras vidas. Padre, gracias por tu fidelidad.
Gracias, Señor, por tu gran misericordia.